Bueno, buenos días, tardes, noches. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de sonido en salas cinematográficas. Vamos a ver un poco la evolución de cómo fue evolucionando la mezcla cinematográfica y cómo fueron llegando los diferentes tipos de mezcla cinematográfica. Cómo nos llega a nosotros el sonido como espectadores. Durante décadas el sonido se mantuvo monofónico, había un parlante en el medio de la pantalla, y bueno, y todo lo que era plano sonoro y todo lo que sucedía en la pantalla venía de la pantalla propiamente dicho, por un solo parlante. Y como ya se los había anticipado la otra vez, cambia al sonido estéreo, que eso tenía una trampa, porque en realidad no era una imagen estéreo, se llamaba estéreo porque venían dos canales, pero que lo que hace el sonido estandarizado estéreo, que es el sonido Dolby estéreo, decodifica en 4 canales: un izquierdo, derecha, centro y un surround. O sea, esa fue la primera evolución importante que hizo el sonido y tal vez fue una de las más importantes. Había dos cosas. El sonido mono, yo tuve, ya los años me hicieron vivir ese cambio a mí, acá en la Argentina. En realidad lo que sucede en la Argentina es parecido a otros países de Latinoamérica como México, Brasil, donde siempre los adelantos tecnológicos de instalación ahora cada vez son más rápidos, pero se suceden una década después. En esa época pasaba eso. Entonces, yo les contaba la otra vez que el Dolby Stereo se inaugura con la primera película de la Guerra de las Galaxias, y acá llega a mediados de los 80, una cosa así. Esto creo que fue en el 77 la película de la Guerra de las Galaxias. Pero no solo progresa en cantidad de canales, sino que progresa principalmente en la calidad del sonido que nos llega, en la definición del sonido que nos llega. Y viene de la mano de Dolby, de una empresa. Antes que Dolby logre poner su sonido, su Dolby estéreo, hubo un montón de pruebas, de intentos de hacer un cine espectáculo donde hubo experimentos de sonido cuadrafónico, con varios parlantes en la sala. Hubo un intento también de la Disney con fantasías animadas, donde ponían también una cantidad de parlantes detrás de la pantalla. Fueron todos intentos y experimentos, pero la cosa era cómo se estandarizaba eso en los cines que ya estaban instalados. O sea, yo puedo armar el cine que yo quiera. De hecho, lo hacemos cuando armamos un cine para un espectáculo. Ponemos una pantalla, ponemos los parlantes que tenemos, etc. Lo hemos hecho muchas veces, y generalmente terminás con 2 parlantes, el de IR, que es lo más común. Pero sí se puede hacer cualquier tipo de espectáculo, qué sé yo, no solo en los cinematográficos, se puede hacer con la música. O sea, uno puede poner la cantidad de multipistas que uno quiera poner. Pero el que logró estandarizar el multipista, propiamente dicho, fue Dolby. ¿Y cómo lo logró? Esto es interesante para ver el avance tecnológico, cómo logró una empresa imponerse y llenarse de plata además. Y bueno, yo lo vi qué hizo Dolby y se los quiero contar. Hasta la década del 70 había un problema que era, además del tema que usaban un sonido monofónico, que era la definición que se lograba
tener en la sala, pero no solamente por los parlantes, por la tecnología que había en la época, ni los amplificadores, sino también por la película en sí misma. O sea, no se olviden que la película contiene el fílmico contiene la imagen y el sonido. Pero les decía que otra cosa era la tecnología y lo que había en emulsión cinematográfica. Las emulsiones que había hasta esa época condicionaban el espectro de sonido, o sea, condicionaban la definición, condicionaban hasta dónde llegábamos de agudos. ¿Por qué? Porque el grave, cuando uno escucha un sonido grave, que sería esto que nosotros vemos acá, no había un problema. Es como la cantidad de píxeles, o sea, digo, es algo muy parecido ahora en una computadora o en una foto. Ustedes, si tienen cierta definición, si tienen menos definición, van a tener píxeles más grandes. Pero cuando nosotros queremos más definición, necesitamos píxeles más chicos. Bueno, esto es lo mismo. La emulsión que había hasta esa época no permitía que tengamos sonidos más agudos porque necesitaban más definición, que son estos que se ven acá. O sea, es el sonido agudo sería los hilitos más finitos y el sonido grave sería las formas más redondeadas que vemos acá. Entonces ya había un problema con el tema de la emulsión. Las emulsiones fueron progresando y ya los negativos, ya en la década del 70 empezaban a poderse empezaban a mejorar. Podíamos tener un rango de frecuencias un poco más amplio. Entonces, Dolby logra... Dolby era una empresa que el primer logro grande que hacen y que se hacen recontra famosos y millonarios y lo venden a todo el mundo es cuando aparecen las cintas magnéticas, cuando aparecen a nivel popular, en los cassettes, los magazines, o sea, todo lo que aparece de cinta magnética. La cinta magnética tenía un problema que era que, o sea, el disco vos no lo podés copiar a otro disco, lo tenés que imprimir, tenés que hacer, bueno, es otra tecnología. Pero la cinta magnética, vos podés hacer una copia, podés, bueno. Pero el problema es que cuando vos copias una cinta magnética, le estás agregando ruido. El problema de la cinta magnética era que siempre tenía un hiss, se llama así, es un hiss de fondo, un soplido de fondo, que es propio de la cinta magnética. O sea, cuando se graba, en realidad se está magnetizando, se le está dando lo mismo que nosotros vemos en el fílmico, pero a nivel óptico lo estamos viendo, lo hace un cabezal magnético y tuerce la polaridad magnética en un punto y en otro para que después en la reproducción el cabezal lea esas torceduras grabadas magnéticamente y las reproduce como sonido. En el óptico, en realidad pasa algo parecido. Se vela el negativo y se producen estas protuberancias que vemos acá. Si el sonido es más agudo, como les decía antes, estas protuberancias son más finitas y si el sonido es más grave, son más gruesas. Es muy parecido a lo que pasa con... Bueno, es otra tecnología distinta, digamos. Una cosa es magnetismo y otra cosa es como si estuviera pintado. O sea, está velada la emulsión. Pero lo que hace en el fílmico, un galvanómetro, algo que registra esa diferencia de luz entre el blanco y el negro de esa veladura, lo va a transformar en una señal eléctrica de la misma forma que el cabezal magnético lo transforma en una señal eléctrica. Y cualquiera de esas dos señales eléctricas ya es lo mismo, son señales eléctricas que van a ir a un parlante, se van a transformar de vuelta en algo magnético y de vuelta en algo mecánico que es el cono del parlante. Lo que hace Dolby con otra tecnología, mete a todos sus ingenieros e inventa un sistema para poder reducir ese hiss de fondo, ese soplido de fondo de las cintas magnéticas. Con lo cual,
produce toda una revolución, porque en realidad si vos podés reducir ese hiss, podés grabar de cassette a cassette o de cinta a cinta sin tanto soplido. Porque uno de los problemas de las grabaciones magnéticas era que en cada generación, o sea, lo que se decía era perdemos una generación. Se dice también en los videocassettes y eso, se perdía una generación. ¿Por qué? Porque cada generación aportaba un ruido. En el caso del audio, en el caso de la imagen aportaba ruido de la imagen, pero en el caso del audio aportaba este soplido, este hiss, que se iba sumando. Entonces cuando uno tenía, en esa época no había los multipistas que hay ahora, entonces se grababan de cinta a cinta, y no, entonces cuando tenía 3, 4 pasadas ya era más ruido que otra cosa. Entonces Dolby desarrolla eso, pero lo desarrolla en forma popular, lo desarrolla para todo el mundo. Es muy parecido a lo de la PC, que era para todo, era para todo el mercado. Y lo que desarrolla, inventan eso y lo patentan. Y esa es como la clave de Dolby de alguna forma. De alguna manera Dolby logra imponerse en el mercado y llenarse de plata con un invento, cobrando las regalías de ese invento. O sea, pocas empresas, yo qué sé, no sé, no se me ocurre ahora, pero digo, cada empresa, JVC, Sony, etcétera, Technic, no sé, armaban algo y después lo tenían que estandarizar. Bueno, Apple también, de alguna forma después se estandarizaban para poder ensamblar y para poder, qué sé yo, las fichas RCA, las Canon, el plug, fueron todos inventos, obviamente. Pero Dolby se queda con las regalías. En cuanto a cassette, de la marca que sea, JVC, que yo tenía un botoncito que decía Dolby. Entonces, ¿qué hacen? Cuando vos comprabas un cassette grabado de música, en el cassette decía Dolby. O sea, ellos ya cobraron regalías por eso. ¿Por qué? Porque en el estudio donde fue grabado, hubo un sistema que ellos controlaron de que se grabe con esa codificación Dolby. La codificación era una matriz en donde ellos lo que hacían era, esto lo vamos a ver mucho más adelante todavía, que son los compresores y los expansores. Entonces lo que hacían ellos era comprimir el sonido, grabarlo comprimido y después, cuando lo reproducían, lo expandían. Con lo cual el ruido de fondo, ese hiss, lo dejaban muy abajo y la grabación la hacían arriba. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces cuando expandían, el sonido, el soplido ese se reducía y era casi, o sea, lo reducían al máximo. Entonces era una matriz de expansión-compresión. Pero vos necesitas las dos matrices. Necesitas la matriz cuando grabaste y la matriz para reproducir. Y ahí estaba el tema, que es lo mismo que aplican ellos después en las salas cinematográficas. Y que es lo mismo que después THX basa su control de calidad. ¿Se acuerdan esto que yo les decía? Que uno puede hacer una grabación, pero después lo tenés que reproducir exactamente como vos, donde vos mezclaste esta película. O sea, uno tiene que tener la certeza de que esa mezcla, eso que uno está escuchando, va a llegar al espectador en una sala donde esté calibrada, ecualizada y calibrada, de la misma forma que está calibrada la sala que uno está mezclando, porque si no va a llegar a otra cosa, y el sonido es así siempre, o sea, el sonido y la imagen. La imagen tiene una ventaja que es tangible, la imagen de alguna forma. Entonces si uno tiene un fuera de foco, le va a achacar la culpa a la sala, porque no creo que hayan dejado un fuera de foco en la película. Pero en el sonido no lo sabés. Y ese es uno de los temas, me voy a meter en un lío, pero que me quisiera meter, digamos. Es una de esas sonceras argentinas donde dice,
el sonido argentino es una porquería. Las películas argentinas tienen un sonido de porquería. Hasta que no evolucionó el sonido, y hasta los 80, 90, hasta los 90 diría yo, cambió el sonido en la Argentina. Yo les diría que el sonido en la Argentina tiene el mismo nivel, y increíblemente, o sea, digo, tiene estándares internacionales muy parecidos a otros países. O sea, no vale menospreciarlo así, salvo que ciertas películas no tengan los medios, o no se pueda, o no quieran, o no sepan, no sé. Pero la calidad técnica, la cuota técnica se puede cumplir. Pero como está eso, que yo lo llamo soncera, como está eso, si uno va a ver una película nacional, lo primero que dudas es de la película y no de la sala. Que no pasa lo mismo con una película del gran mercado extranjero, digamos. Bueno, lo que Dolby vio y lo que Dolby instauró fue esta cosa de poder controlar todo el proceso, poder controlar desde donde salió del estudio, desde la grabación, hasta la reproducción. Lo hizo con esto primero que yo les estoy diciendo, que es la reducción de ruido, porque ellos pusieron la firma, pusieron la marca, pusieron Dolby. Cuando vos apretabas el botoncito Dolby, está bien, era algo que estabas en tu casa o en un grabadorcito, vos apretabas Dolby y lo escuchabas mejor. Lo escuchabas con más cuerpo, lo escuchabas con más rango dinámico, y lo escuchabas y no escuchabas tanto el ruido de cinta. Porque esa cinta que te habías comprado, en el estudio la habían grabado con Dolby, y en realidad lo que le habían hecho al grabarla con Dolby, la grabación, para poder reproducirla tenías que apretar el botoncito Dolby. Porque la grabación, si es que decía Dolby, la grabación ya tenía una compresión. Entonces, para que suene bien tenías que apretar el botoncito Dolby. Pero igual se daba más en las grabaciones de cinta a cinta. O sea, después salieron unas caseteras, doble caseteras, y vos para grabar tenías que apretar el botoncito Dolby. Pero lo tenías que apretar las 2 veces. O sea, es un error terrible apretarlo cuando lo grabás solamente porque estás comprimiendo, y después tenés que expandirlo. O sea, tenés que volver a apretar, a aplicar la matriz para poder reproducir bien. Bueno, lo que hace Dolby, que ya lo había desarrollado, creo que a fines de los 60, a principios de los 70, desarrolla eso. Hace lo mismo en el cine, en las salas de cine, y desarrollan el Dolby Stereo. ¿Y qué hace el Dolby Stereo? El Dolby Stereo también aplicaba, era una matriz más compleja, era un circuito, y no te lo vendían los tipos. Vos no podías comprar un equipo Dolby, no. Y estuvo muy bien lo que hicieron. O sea, los tipos te lo prestaban. Te lo instalaban en tu estudio y te lo instalaban en tu sala cinematográfica. Te lo prestaban. Ellos, era una concesión que vos tenías, en donde ellos se fijaban que todo lo que vos tenías en el estudio podía ser aprobado por Dolby. Entonces venía un consultor Dolby a tu sala. Esto que yo les decía, lo viví porque nosotros instalamos una sala en Wilde. No había solamente una sala que yo les había contado, de Osvaldo Baca en Frente Cinecolor. Y a principios de los 90 participé en la creación de los estudios IMSOU. IMSOU era una sociedad de Susana Tosi y Daniel Otobre. Daniel Otobre es un arquitecto acústico muy importante, que fue profesor mío del IDAC también. Él logra, en un galpón muy grande, que era de Susana Tosi y de Raúl Toso, logran en esos estudios, IMSOU se llamaba porque era imagen y sonido Wilde, y logran, junto a Horacio Maldonado, director y productor, logran traer a un consultor Dolby para que testé en este estudio. Ahí yo participé también.
hizo una acustización que vino el consultor Dolby, la aprobó y dijo, bueno, está bien, a ver, si las películas que ustedes sacan de acá, a mí me parece que son aprobadas por este consultor, la aprobaba el consultor, la película tenía firma Dolby. Eso es lo que hacían en todo el mundo. Los tipos fueron a todo el mundo a poner el gancho, tenías que pagar igual, o sea, le pagabas la consultoría, pagabas el consultor, pero no pagabas el aparato te lo dejaban. Entonces vos cada película tenías que pagar al consultor, el consultor venía a ver la película, miraba, medía, medían con los técnicos nuestros, nos medíamos nosotros, y decíamos, bueno, esta película es Dolby. Listo, un contrato, firmabas. Y hay algo interesante, porque cuando yo empecé, antes incluso de instalar esta sala, que les digo que después se transformó en lo que es ahora Tauro, que se hace mezcla cinematográfica, yo pensaba, de los libros y de la teoría, pensaba que no, sí, porque lo que nosotros escuchamos de 20 a 20.000, qué sé yo. Y el sonido Dolby que se escucha, nosotros... y me acuerdo el primer contrato que firmé, también, que tuve que firmar, como sonidista de la película, una película que fue una película del IDAC en el 93, creo que fue, 93, 94. El primer contrato que firmé en el estudio de Osvaldo Baca, me sorprendió porque el rango dinámico iba creo que arrancaba en 60 Hz, lo debo tener ese contrato, a 12.500. Ese era lo máximo que iba. Y eso era lo máximo que iba en esa época el Dolby analógico, o sea, que se llama analógico, el Dolby estéreo. Bueno, entonces, ¿qué hizo Dolby? Dolby se asegura la calidad y se asegura, en realidad lo que se asegura es la matriz, el matrizado y el desmatrizado. Cuando uno matriza algo, lo tenés que desmatrizar. Cuando uno codifica algo, lo tenés que decodificar. Entonces, y hay un error garrafal de, listo, lo codifiqué y después lo paso porque en cualquier lado. No, una vez que lo codificaste, lo tenés que pasar como está decodificar como está decodificado. Entonces, lo que hace Dolby, que esta historia que yo les cuento, y después les voy a pasar material para que lean también, pero que eso es historia general, digamos. Lo que hace Dolby en la Primera Guerra de las Galaxias, inaugura su Dolby Estéreo y mete los 4 canales escondidos. Se llamaba sistema Dolby Estéreo, que era de 4 canales escondidos. Lo que tenemos en los 4 canales escondidos era el canal derecho, el canal central, el canal izquierdo y un surround. O sea, estos eran los 4 canales. El canal izquierdo y esto. No había lugar para poner 4 canales en el fílmico en ese momento. Pero los tipos inventan también, por eso fueron grandes inventores, lo siguen siendo y son los dueños de sus inventos y son los dueños del mercado también. En ese invento los tipos arman lo siguiente. Ellos logran meter en el fílmico, en el espacio que ocupaba el mono, logran dividirlo y se dan cuenta que pueden poner 2 bandas, pero no 4. Entonces, ¿qué hacen? Meten 2 bandas. Estas 2 bandas, estas dos pistas L y R total, que le dice, contienen ya al centro y al surround. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo hacen este invento mágico en donde ellos codifican 4? O sea, yo voy a la sala y mezclo. Yo mezclo y tengo el izquierdo, el derecho, el centro y el surround. Y yo mezclo y tengo 4 pistas, 4 canales de salida y lo mezclo. Chau. En la mezcla, en mi consola, tengo 4 canales. Pero esos 4 canales se rutean y van a los 2 totales. O sea, entran al codificador Dolby. Acá está el codificador Dolby. Entro con 4 canales y salgo codificado con 2 canales que se van a ir a grabar a la cinta, al sonido óptico.
y sale la película con el L y el R. Entonces es un sistema muy versátil además, porque además de todo, vos podés llegar a dejar ese L y R total codificado y pasarlo en 2 canales también si querés. Y también podés pasarlo en 1, porque se unen y listo. Pero si vos querés escuchar bien en 4 canales y querés escuchar además la compresión, esto que yo les decía de compresión y expansión, porque también aplicaban ahí este sistema de reducción de ruido, vas a tener que tener otro, en el cine vas a tener, ya no es un codificador, vas a tener un decodificador, o sea, en el estudio vas a tener los 4 canales que entran con el codificador y van a salir 2 canales al óptico. Y en el cine vas a venir con el óptico, vas a tener un decodificador que entran los 2 canales y vuelven a decodificar y de acá salís a 4 canales, a los 4 parlantes de la sala, L, R, central y surround. ¿Cómo hacen esto? Así como les expliqué que el otro sistema era por compresión-expansión, esto es así. Ellos agarran estos 4 canales, todo lo que va a L lo mandan a L, todo lo que va a R lo mandan a R. El canal que va al centro lo dividen en 2 de igual potencia y queda en L y LR el centro. O sea, L, R queda en L y R. El centro me queda en los 2 canales por igual, lo suman al L y el R, o sea, es como que lo mezclan con el L y lo mezclan con el R, el centro, o sea, más o menos lo que hace el oído, es bastante sencillo eso. Y todo lo que va en el surround, el último que me queda, todo lo que va en el surround, también lo dividen, esta es la matriz Dolby, también lo dividen en partes iguales, en L y en R, lo dividen, pero le cambian la fase. Lo ponen a contrafase. ¿Para qué lo ponen a contrafase? Lo ponen a contrafase para que después en el decodificador de la sala, en el desmatrizador, entienda qué va a tener que mandar a cada canal. O sea, lo que tiene que pescar el decodificador es cómo mandó las cosas a un lado, al otro, para que yo sepa, yo soy el decodificador, yo voy a saber, esto que me vino, es como, no sé, un código, esto que está acá y acá, todo lo que está igual, con la misma fase, va al centro. Todo lo que está igual, pero a contrafase, va para atrás. Ese es el sistema. O sea, digo, igual es más elaborado. O sea, es más elaborado porque en realidad todo lo que está sonando en el centro y todo lo que está sonando atrás suena más bajo, atenuado, pero está contenido igual. Es difícil sacarlo, es muy difícil. En L y el R también. Lo que me da a mí es una sensación de que lo que está atrás sale solo de atrás, lo que está en el centro sale solo en el centro y lo que está en L y en R sale solo en L y en R. En los años 80 hacen un upgrade del Dolby Stereo y logran una separación un poco mejor. Pero hay algo muy interesante, que es que para que nosotros nos dé esa sensación de que los sonidos que están en el surround están solamente en el surround, utilizan el efecto Haas. Eso que vimos el otro día, lo utilizan. Entonces retrasan todo el frente completo, L, R y C, lo retrasan esos 6 milisegundos para que, por más que tengamos una filtración y lo escuchemos aunque sea más bajo en los canales L y R, lo escuchemos en el frente, lo mismo que está en el surround, lo vamos a escuchar bien patente, bien fuerte lo que viene de atrás, pero además lo anticipan utilizando el efecto Haas y nos da la completa sensación que esos sonidos vienen de atrás. Esto lo aprendí a los porrazos, porque en las primeras películas yo pensaba que dividía bien los canales y no divide bien. Y el tema de ir a una sala que no tiene bien la matriz, que tiene una matriz de algún chanta de acá que hizo una matriz y le puso Dolby, hizo un circuito y le puso Dolby y no es un circuito Dolby. En la sala, supuestamente por una cuestión legal, no puede decir, o sea, si la sala dice con una etiqueta Dolby, le pueden hacer un juicio a la sala porque la sala no es Dolby. Pero el dueño de la sala, incluso a los que hicimos la película, nos decían,
Tengo Dolby, ven que tengo los 4 canales. No tenían Dolby, tenían una matriz distinta, que ellos llamaban Dolby, y que daba una sensación parecida. Pero ¿qué pasa? Al estar toda descalibrada, está descalibrada a nivel de ecualización, descalibrado todo, nos llevábamos unas sorpresas increíbles, porque lo que nosotros estábamos escuchando en la sala no tenía nada que ver con lo que nosotros mezclamos, con lo que nosotros hicimos. Entonces no solo se veían errores, sino que de repente capaz que un tipo que tenía que hablar ahí adelante empezaba a hablar atrás. Y la típica era, qué sé yo, había una, no voy a dar nombre, pero bueno, había un ingeniero que ha vendido muchísimo Dolby trucho, y que tenía el sistema, no era por contrafase de los 2 canales, que era lo que mandaba atrás. Usaba un gate, usaba una compuerta, que cuando vos superabas cierto nivel, cierto volumen, todo eso lo mandaba para atrás. Entonces, si yo tenía un tipo gritando y había superado cierto volumen, de repente el tipo empezaba a gritar y empezaba a gritar atrás. Los espectadores se daban vuelta que había pasado. ¿Por qué es esto? Porque esta cosa, igual al tipo le funcionaba, lo vendía bien, y generalmente por una cuestión de estandarizaciones y cosas, el sistema era un sistema interesante, porque era un sistema estereofónico de efectos. ¿Se acuerdan que yo les decía la imagen estéreo y canal de efectos? Bueno, el surround, el de atrás, se usaba como canal de efectos, y lo sigue siendo, pero bueno, esta espacialización, vamos a ver muchísimas cosas. Pero este canal de efectos, se usaba al principio, después de varias pruebas fallidas, y se usaba solamente en algunos toques, en algunos momentos donde yo necesitaba sorprender al público. Era un espectáculo. Entonces, estaba en la Guerra de las Galaxias, escuchaba una explosión y pasaba para atrás. Era un efecto, pero la película transcurría. Esto es importantísimo. La película sigue transcurriendo ahí adelante. Cuando nosotros abrimos el espacio, tridimensión, etcétera, etcétera, el espectador, por más que yo escuche atrás, ahí ya va en el diseño de sonido y va en un montón de cosas que habría que revisar, que habría que experimentar en todo caso. Yo lo he experimentado y después estandaricé cómo supuestamente habría que para mí es la forma correcta de hacer una película estandarizada para que se escuche bien en todos lados. Jugando con ciertas cosas creativas, pero, qué sé yo, las voces van al centro. Bueno, puedes poner... sí, podés, pero digo... esto que yo les decía del espectador que se da vuelta a ver qué cuerno pasaba atrás, en realidad la película seguía transcurriendo de delante. Las sillas no son giratorias, la película transcurre ahí adelante. Vamos a ver todo esto y los voy a invitar a que lo vean ustedes en el cine. Esperemos que podamos volver al cine, que vean estas cosas que yo les estoy diciendo sobre las mezclas cinematográficas. Igual ahora es como que hay toda una revolución de la espacialización y de la direccionalidad, etcétera, etcétera. Pero los estándares se siguen cumpliendo y todo el diseño de direccionalidad y espacialización pasa por otro lado. Hay más espacialización que direccionalidad. La espacialización con el tema de las reverb sí se usa mucho atrás, se usan mucho las músicas atrás, pero las voces siguen estando en el centro. Tienen que estar en el centro, salvo que yo quiera lograr un efecto. Entonces, cuando yo digo esto de la imagen estereofónica, que les decía antes que no existía, lo que yo estoy logrando con abrir la tridimensionalidad del sonido, estoy logrando efectos. Estoy haciendo todo a costa de efectos, no de imagen estéreo. Estoy mintiendo las imágenes estéreos para que a todos los espectadores les lleguen efectos y cosas y que puedan apreciar la tridimensionalidad, el espacio. Bueno, entonces, ¿qué logra Dolby? Dolby logra prestarte un codificador a una sala en donde te van a cobrar las regalías. Te van a cobrar las regalías. Te van a cobrar por película
que no sé hasta ahora cuánto está, pero estaba, por ejemplo, a vos te metían en el consultor, o sea, vos tenías que pagar al consultor y tenías que pagarle a Dolby por cada película $3.500. Eso era por un largo. Un corto creo que eran $700. Eran unos precios fijos que tenían ellos. Ellos tienen consultores en todo el mundo. Entonces cuando vos estás mezclando la película, llamás al consultor, el consultor viene, lo tenés que invitar a comer. O sea, digo, pero está uno o 2 días con vos, o lo que sea, viendo la película, que yo, ve, registra todo, va, firman los contratos y Dolby se lleva $3.500. Entonces te prestan el equipo, pero vos cada vez que haces una película tenés que pagar a Dolby. Les estoy hablando de los años 80, 90, principios del 2000. Ahora están los Dolby Digital. Pero bueno, los tipos logran poner estos 4 canales escondidos. Dolby tiene varias marcas de Dolby analógico. Está el Dolby Stereo SR, Dolby SR, Dolby Pro Logic. Bueno, son todas más o menos lo mismo. Solo que fueron saliendo desde los comienzos, cuando ellos sacan el Dolby Stereo, después lo fueron mejorando y le fueron poniendo diferentes siglas o diferentes modos de llamarlo. Yo siempre dije Dolby Stereo, cuando dice Dolby SR, Spectral Dolby, antes era Dolby, al principio era Dolby Stereo, también se lo llamó Dolby A. Pero el Dolby A es otra cosa también. Está el Dolby Stereo SR, que fue el inicio, era la etiqueta que salía que Dolby Stereo SR, le sacan la palabra estéreo y lo dejan solamente Dolby SR, Spectral Dolby. Y cuando salen los sistemas hogareños, cuando empieza a salir el CD e incluso también en video cassette, la misma codificación de 2 canales en 4 canales escondidos, etc. Al principio la llaman Dolby Stereo y después la llaman Dolby Pro Logic. Era mucho más, o sea, después queda estandarizado como Dolby Pro Logic, incluso en los equipos. Y en los equipos incluso 5.1 también está el botoncito o está la sigla que dice Dolby Pro Logic. O sea, lo estandarizan al Pro Logic, lo posicionan la marca como que es la marca para los equipos hogareños. Pero básicamente es lo mismo. Es la matriz Dolby de 4 canales escondidos y quizá tenga alguna otro tipo de circuitería, pero no tan profesional como la de los cines. Eso no lo sabemos. Digamos, dentro de la matriz Dolby, ellos saben lo que tienen adentro de su matriz, sus circuitos. Pero básicamente es lo mismo. El Pro Logic que les decía. Después el Pro Logic lo mejoran. Más o menos, creo que fue en el año 2000, lo mejoran y hacen lo que logran con el Pro Logic es tener un poco más de separación en estos canales. Vieron que yo les decía que tanto el centro como el surround están contenidos en LIR, y por tanto si yo apago el surround o apago el centro, voy a seguir escuchando un poco más bajo, voy a seguir escuchando en LIR. Lo que logran con el Pro Logic en el 2000 es bajar es subir esa separación, o sea, hacer que estén más separados lo desmatrizan mejor, o sea, el Pro Logic nuevo va a desmatrizar mejor y va a lograr tener más separación de canales. Todo esto en cuanto a lo tecnológico. De todas maneras, el sistema Dolby, que la verdad que yo lo amo, no porque sea Dolby, sino que este sistema de 4 canales escondidos, me parece que es lo que integra más al cine, es lo más estandarizado y lo que más integra al cine del mundo, digamos. Nosotros podemos escuchar incluso en 3 canales, sin el surround. Nosotros podríamos escuchar un frente de izquierda, derecha y centro. La podemos escuchar en mono también. Pero digo,
todo el resto, el 5.1, el 7.1, que lo vamos a ver, lo vamos a separar de video porque creo que vamos a hacer un video muy largo, si no. Y lo que es ahora el Dolby Atmos es otra cosa, como siempre, como fue en el Dolby Stereo, que es más allá de la separación de canales, de la multiplicación de pistas y de canales y lograr esta tridimensionalidad, etc. Lo que más se logró fue la calidad del sonido. O sea, por eso también lo digo en el Dolby SR. O sea, ellos logran, con todo esto que les expliqué, una mejor calidad del sonido, más allá de abrir el espacio. Y en el 5.1 también pasa lo mismo. Entonces, ahí va a depender de nosotros cómo lo vamos a usar, cómo vamos a usar esta herramienta. Y bueno, qué sé yo, las pocas películas que he escuchado todavía en Dolby Atmos, acá hay un par de cines solamente, o sea, no está todavía estandarizado y es un formato que todavía cuesta en el mundo, progresa muy de a poco. Esto no fue como, bueno, digamos que todos los formatos progresaron de a poco, pero bueno, para que se den una idea, ya en los 70, a principios de los 80, ya estaba recontra estandarizado en Estados Unidos, el Dolby Surround, y acá nosotros mezclábamos ya las películas estas que les digo a principios de los 90, y por ejemplo les puedo dar una anécdota de una película que nosotros hicimos, Fantasmas en la Patagonia, que fue una de las primeras películas documentales que hicimos en Dolby Stereo, y la teníamos en Fílmico y la fuimos a pasar, bueno, fuimos en video a pasarla con un cañón. Por eso les decía que los cines los armábamos nosotros. Y como teníamos que nos prestaban el decodificador del estudio de Wilde IMSO, se llamaba este estudio que les contaba, nos íbamos con el decodificador y decodificábamos la película al cine que nosotros armábamos. Entonces alquilábamos equipos de sonido de las bailantas y armábamos toda la puesta de estos 4 canales, y teníamos el decodificador, y con Rubén Piputo, que es un sonidista reconocidísimo y un gran amigo, y que bueno, empezamos juntos también, que estábamos ahí en el estudio de Wilde, nos íbamos y armábamos este sistema en la Patagonia. Pero cuando no íbamos con eso, qué sé yo, los sonidos, los cines en la Patagonia, que estaban más atrasados todavía que los que estaban en Capital, tenían todavía el sonido mono. Entonces, estamos hablando del año 95, 96, y era terrible el sonido que tenían. O sea, era un parlante que cualquier parlante que encontraba por ahí tirado era mejor. O sea, parlantes que estaban hechos pelotas, desconados, y era un parlante tenían atrás de la pantalla. Y ese era el sonido de esa época. Por eso les digo, hasta que se instaló el sonido de 2 canales, digamos que ahora también hay cines que todavía siguen con sonido muy, muy, muy precario. Pero bueno, eso es una realidad. Lo que les decía, que el Dolby Atmos, que lo vamos a aplicar ahora, lo vamos a dividir y lo vamos a aplicar en el próximo video, no está todavía instaurado. Y lo que les decía, que el Dolby Atmos, las pocas películas que vi, yo la verdad que no veo, no está explotado el sonido, o no está bien desmatrizado, no se aprecia. La verdad que no se aprecia semejante sistema de ingeniería para lo que es vi algunas películas de Marvel, películas que se podría apreciar muy bien. Y es todo esto que yo les digo del sonido espectáculo, sonido de efectos, qué sé yo. Pero sí, por eso digo, el gran salto que para mí se dio fue en el Dolby Surround. Ahora, yo estoy hablando de una marca, que es el Dolby.
Y por algo hablo de esta marca, porque es la marca que se instaló en todas partes del mundo. Hubo otra marca que se llama Ultra Stereo. Ultra Stereo tenía otra política, salió como 10 años después del Dolby Stereo, así como yo le decía que, bueno, yo dije que eran chantas porque vendían el Dolby argentino, que era... A ver, la crítica mía era que vendían como Dolby un sistema desmatrizado, una matriz de 4 canales, y era otra cosa que vendían, esto que yo les decía del gate y eso. Pero después hubo alguien, también me enteré que hubo alguien que estuvo vendiendo sistemas, era un ingeniero electrónico que armaba esto, y que sí desmatrizaba, que yo no lo llegué a escuchar. Que sí desmatrizaba como desmatrizaba Dolby. Igual la matriz Dolby tenía que ser con control de calidad. Pero hubo otro ingeniero, digo, porque fue un ingeniero que también no es que lo inventó, pero usó la matriz Dolby, usó una matriz igual de 4 canales escondidos, no sé cómo será el tema de los derechos y eso, que se llamó Ultra Stereo. Y Ultra Stereo, la política de él era, te lo vendía el equipo. O sea, el equipo vos lo comprabas, no era caro, y comprabas el equipo para matrizar Ultra Stereo. Nosotros tuvimos, en Tauro hubo un equipo Ultra Stereo. Y ese no tenías que pagar royalty, porque vos comprabas el equipo y lo desmatrizabas. Pero después se perdió, no sé, creo que desapareció esa compañía, porque después no se oyó hablar más de esa compañía. Y en los cines nunca oí hablar de que tengan el decodificador Ultra Stereo. O sea que se matrizaban Ultra Stereo en el estudio y después lo desmatrizaban en el Dolby, que era totalmente posible. Y les digo algo, sonaba muy bien. El Ultra Stereo sonaba muy bien. Y hay a veces que a mí me gustaba mucho más el Ultra Stereo. En algunas películas que no se pagaba el royalty y le hacíamos el Ultra Stereo, el resultado para mí era hasta superior que el Dolby. Por eso les digo, es una cuestión de estos monopolios que se llenan de plata y arman el mercado, ¿no? Como siempre, o sea, estamos así como... Somos víctimas de los monopolios, pero también son los primeros tipos que invirtieron para inventar algo o para robar un invento también. Es como Edison y toda esa historia. Bueno, lo importante de todo esto que podemos sacar en claro. Tenemos una matriz de 4 canales. Tenemos un frente abierto que es de 3 canales, izquierda, derecha y centro. Y un canal que en ese momento, que a mí me gusta llamarlo que era un canal surround de efectos. Otra cosa, en cuanto a esta cuestión de calidad, de que yo hago el seguimiento en el estudio y en el cine, hay otra firma que me interesaría contarles ahora, después lo vamos a ver más en detalle en el próximo video, que es THX. THX, les voy a bajar algún apunte para que vean la historia de THX, no se las voy a contar en este video. Es la historia, bueno, es una compañía que originalmente era de George Lucas, que ahora es de la Disney, esta cosa de los monopolios, con Walter March, que era su sonidista, que los tipos hicieron una revolución tecnológica y cinematográfica también en Hollywood, etc. En donde Lucas, por su película THX también, le pone a esta firma THX, y lo que los tipos logran con unos ingenieros increíbles que tenían, es vender un sello de calidad. Pero guarda, porque THX no tiene nada que ver con Dolby, THX usa Dolby también, o sea, ya se monta sobre esta calidad de Dolby, y te dan una calidad extra. Y además te dan una calidad extra de imagen y de sonido. Esta cosa del seguimiento, o sea, esto es importantísimo. Y también lo viví, y también yo voy
a los cines cuando estrenan una película y me subo a la cabina y le pido, mucho no puedes hacer, ver qué se puede hacer, qué se puede bajar, subir, algo que se pueda hacer para que se parezca a lo que vos mezclaste en la sala de mezcla. Ahora, eso no debería ser así. Eso, si está bien seteado, bien calibrado, vos tenés que tener la misma condición vos tenés que tener la misma condición de exhibición que cuando vos la mezclaste la película. Entonces, ¿cómo lo controlo? Pero eso es muy difícil de controlar si no hay un ingeniero que calibre la sala, que calibre la sala de mezcla y que calibre la sala de exhibición. Bueno, Dolby lo hace a media, digamos que lo hace, pero bueno, no lo hace Dolby, por lo menos lo hace alguna vez en las salas de exhibición y después los proyectoristas hacen desastre. Los proyectoristas hacen desastre. No serán todos iguales, pero bueno. Pero lo que hace THX, cuando vos tenés una sala THX, te venden el sello de calidad también, igual que Dolby, te cobran y te siguen de cerca. Y los tipos controlan la calidad de la imagen y del sonido. ¿Y qué hacen los tipos? Vos decís, bueno, yo quiero poner un cine. Bueno, te van a vender hasta la tela de las butacas. La disposición, vienen arquitectos acústicos, vienen ingenieros y te dicen, mira, esta columna, con esta columna acá y esto acá, no te podemos dar nunca, salvo que vos tires esta pared abajo, pongas esto lo inclines así, forres las paredes de esto, te hacen una acustización, una insonorización y te hacen una calidad también. Te dicen qué pantalla tenés que poner, qué proyector tenés que poner, te dan unas variables, te dicen, bueno, esto y esto, menos de esto no. Y de acá puedes elegir entre esto y esto. Y te instalan la sala ellos. O sea, te dicen, esto es así. Cuando trabajé para Osvaldo Baca, yo tenía una carpeta y yo mismo fui a ofrecer THX porque él vendía THX a los cines. Pero no vendí nada porque obviamente era algo muy caro, era carísimo. Y ahí estaba hasta, por eso le digo lo de las telas, estaba el muestrario de telas de butacas, había muestrarios fotos. Entonces, si vos aceptabas eso, aceptabas que vengan unos ingenieros a que te hagan la construcción de tu cine, o si ya estaba construido, que te cambien la pantalla, que te cambien los parlantes, todo, te ponían las marcas Una vez que ellos tienen todo eso, ellos vienen después y te lo van y te van manteniendo eso y viendo que no te corras de ese nivel de calidad. Y lo mismo pasa con la sala de mezcla. Entonces THX se asegura esos estándares de calidad. Y vos podés estar tranquilo que si mezclaste una película en THX y la pasaron en un cine THX, no tenés que ir a la cabina de proyección seguro, porque eso va a sonar tal cual como vos lo escuchaste. En Dolby, si bien la idea de Dolby es esa, no se cumple a rajatabla. Bueno, más o menos esto es lo que es el Dolby analógico, Dolby estéreo. Vamos a ver en el próximo video todo lo que es el Dolby digital y después vamos a hablar un poquito de diseño de bandas de mezcla. O sea, estamos atacando el sonido cinematográfico desde la exhibición, desde la mezcla, a dónde tenemos que llegar y acústicamente desde dónde vamos a partir. En el medio tenemos todo. Pero me gusta que ustedes sepan esto, a dónde finaliza nuestro trabajo y para qué estamos trabajando. Técnicamente, y vamos a ver lo que es el diseño de sonido con esa herramienta y con ese soporte que nosotros tenemos. Así que vamos a ir al próximo video. Así que hasta luego y seguimos con el Dolby 5.1, etc. Muchas gracias.